tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la caja negra, estamos en este horario especial de verano. Dos temas tenemos para hoy. El primero, un tema muy sensible que le venimos haciendo seguimiento a todo lo que tiene que ver con el tema salud pública. Y hoy en este informe te vamos a mostrar el viacrucis de los enfermos con cáncer por los hospitales públicos. Vamos a tratar de tener una comunicación con el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón, y vamos a tener el testimonio de una paciente que está acá ya con nosotros en esta mesa y nos va a contar todo lo que está padeciendo por el tema de medicamentos, tratamientos, etcétera, etcétera, y piden, por supuesto, una atención también por parte del Estado para no solamente con ella, sino a todas las pacientes o todos los pacientes que están con esta enfermedad. De eso vamos a hablar en el primer bloque. Y en el segundo bloque va a estar con nosotros el gerente de la CETRAPAN, César Ruiz Díaz. Esto que ya inclusive leíamos en redes sociales, en algunos medios de comunicación, de manera jocosa, pero para nada agradable. ¿Por qué se incendian los buses? Es una nueva, entre comillas, postal de Asunción. ¿Cuál es la explicación? ¿Se va a aplicar esto que declaró el viceministro del Transporte de sumario, sanciones duras, no solamente para los empresarios del transporte, sino también para los talleres que tienen a su cargo las famosas verificaciones? En diciembre se dio un caso, en la semana pasada 3 casos de buses incendiados. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ahora no hay víctimas, o no hubo víctimas que lamentar, pero es una situación que preocupa a quienes todos los días utilizan el servicio del transporte público. Pero para interiorizarnos, para poner en contexto el primer tema que vamos a tocar esta noche, tenemos preparado este informe. Sin radioterapia a nivel público, enfermos de cáncer padecen viacrucis en hospitales del Estado. El día a día de un paciente con cáncer en Paraguay es un verdadero viacrucis. Recibir el diagnóstico de esa enfermedad significa para el paciente y su familia enfrentarse a un sinfín de trabas en el sistema sanitario, una carrera contrarreloj, donde la respuesta es casi siempre no tenemos el medicamento o el equipo no funciona. El sistema público de salud cuenta con un solo equipo de radioterapia en todo el país. Por tercera vez en menos de 3 meses, ese equipo está fuera de servicio, afectando a cerca de 90 pacientes que a diario asisten al Instituto Nacional del Cáncer. Luego de la reparación del equipo que estuvo parado por 2 semanas, nuevamente quedó fuera de servicio y los pacientes quedaron a la deriva con las sesiones suspendidas. Muchos no están siendo derivados por falta de cupos en el sector privado. Un tratamiento de radioterapia en hospitales privados tiene un costo de entre 7 y 10 millones de guaraníes, monto inalcanzable para muchos pacientes que se ven obligados a recurrir a la caridad. Esto genera por un lado la incertidumbre de los pacientes oncológicos y por otro un gasto para el Ministerio de Salud por la derivación de los pacientes a los centros privados para no interrumpir los tratamientos. Entre otras limitaciones están la falta de algunos ítems de medicamentos y la situación de que otros se están acabando. Desde el Ministerio de Salud se alegan problemas financieros por deudas contraídas con farmacéuticas. Esto impacta directamente en la calidad de atención de los pacientes. Un mamógrafo, un equipo de radioterapia que funcione y la inclusión de algunos medicamentos en el listado básico de medicamentos son pedidos concretos que vienen haciendo las pacientes con cáncer sin respuestas hasta ahora. Sin ley hasta ahora. Los pacientes oncológicos exigen que las autoridades aceleren el proceso de cumplimiento de la Ley de Atención Integral a pacientes con cáncer para garantizar la continuidad de sus tratamientos. En enero pasado, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la ley. El proyecto había sido sancionado en diciembre de 2018 en el Congreso. La nueva ley aún tiene que ser reglamentada y conformarse a partir de eso una comisión asesora encargada de la aplicación y el monitoreo de la misma. La legislación del cáncer permitirá contar con un plan de compras y asegurar la provisión de medicamentos, fortalecer la promoción, educación y prevención de la enfermedad en el país. Los pacientes le recuerdan a las autoridades de turno que no pueden esperar mucho tiempo. No sufren de una gripe,
sufren de cáncer, una enfermedad que no da tiempo y los deja constantemente a merced de la caridad para no morir. Bueno, está con nosotros Norma Costa, ella es paciente oncológica, ella en esta mesa trae la voz de los pacientes oncológicos que están con tratamientos y que están llevando su tratamiento en el Hospital Nacional de Itagua. Norma Costa, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal, Jorge? Un gusto. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Hay, para ser precisos, Sí. 80 pacientes oncológicos que hoy están en una situación de, ¿cómo llamar? De Crítica. crítica. Sí, Necesitan totalmente. asistencia Grave. urgente. Asistencia urgente. Así mismo es. Actualmente 80 pacientes quedaron colgados sin tratamientos en el Hospital Nacional de Itagua. Estas pacientes recurrieron, ¿verdad? Como es el único ente a nivel público con que cuenta radioterapia es el INCAM. Sabemos que hace meses está descompuesto. Entonces ellas van, ¿verdad?, para poder asistir, y ellos habían firmado un convenio con Codas Thompson, el INCAM. Estas pacientes ya no están dentro como para poder llegar a Codas Thompson porque dicen que ya no hay presupuesto, porque el convenio firmado con el INCAM ya llegó al tope máximo. Entonces están sin tratamiento a la fecha. Esta situación, digo, hemos visto en el mes de octubre rosa, sí, toda esta campaña incentivada por referentes importantes del gobierno, la hemos visto a la primera dama, sí. Y uno dice, pues celebra este tipo de iniciativas en campañas, digo, Así. Pero en la práctica, en la realidad, el día a día, esto que estás contando, Norma, esto que estás describiendo, sí, 80 pacientes están sufriendo vía cruz, y hablábamos nosotros recién en el informe. Así mismo es, y yo justamente voy a estar a esto, que nos dejen a nosotras hacer las campañas de concientización y que las autoridades que van al frente del ministerio se ocupe de proveer los medicamentos, de proveernos, te cuento, desde el octubre rosa, así como le llamas, nosotros estamos en el Hospital Nacional de Itagua sin mamógrafo. ¿Qué pasó? Fueron 2 días los técnicos a revisar ese mamógrafo, funcionó 2 días y luego dejó de funcionar. Es decir, estamos sin mamógrafo en el Hospital Nacional de Itagua. A todo esto también se sumó la falta de medicamentos. Hay pacientes que toman medicamentos por vía oral por 5 años que tienen que venir tomando, que se llama tamoxifeno. No hay. Lo básico como equipos de bulotrol, como medicamentos que se utiliza, el ciclofosfamida, doxorubicina, que se utiliza en ciclos de quimioterapia, no hay. Las pacientes tienen que estar comprando, y te comento, hay pacientes que apenas tienen para su pasaje. Hay veces que vos ya no le veas a estas pacientes venir. ¿Por qué? Porque si no tiene para su pasaje, menos va a tener para su medicamento. Absolutamente. Y al día en el Hospital Nacional de Itagua, la demanda va creciendo. Porque no te pienses que solamente en edad de 40 para arriba son pacientes. Hay pacientes de 25 años que están con diagnóstico de cáncer de mama. Entonces lo que nosotros instamos, ¿verdad?, una vez más al doctor Mazzoleni, al doctor Julio Rolón, que van al frente, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, que nos provea los medicamentos. También se sumó una nueva medicación en el año pasado, ya en noviembre básicamente. Hay pacientes que desde octubre, que se llama Perjeta, la droga es pertuzumab, que necesitamos que ingrese en el cuadro básico del Ministerio de Salud. Imagínate, Jorge, que ni los que son los medicamentos que están básicamente en el cuadro básico no nos dan. El tamoxifeno, como estos otros que te estuve citando. ¿Qué significa eso? Que necesitan este medicamento en particular que decís que forme parte del cuadro básico de medicamentos. Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tiene que estar disponible Claro, para ustedes? que tiene que estar disponible. Si está en el cuadro, dentro de su cuadro de medicamentos, claro que se nos tiene que proveer. Y hoy no se hay, tiene. No, y esos medicamentos que te estuve diciendo también, ciclofosfamida, doxorubicina, no hay.
no hay. Y para tener una idea, Norma, ¿Cuánto es el costo? Claro, pues interesante saber también para que la gente entienda, ¿cuánto cuesta uno de estos medicamentos? Bueno, yo te cuento, el medicamento ciclofosfamida, cada ampolla está de 300.000 a 400.000, ¿verdad? Esto se tiene que poner cada 21 días. El ciclo de quimio, siempre y cuando estén bien tus análisis, ¿verdad? Se tiene que aplicar cada 21 días. Pero ¿qué pasa? Ahí no termina. Uno tiene que sumarle el costo de pasaje, el alimento, a la persona que va contigo, ¿verdad? Que también le vas a estar costeando sus gastos, ¿verdad? Porque muchas personas no le acompañan familiares. ¿Por qué te digo todo esto? Porque, como te estuve comentando fuera de cámara, nosotros tenemos un grupo formado de autoayuda denominado Esperanza Rosa y sabemos las necesidades de la mayoría de las pacientes, Jorge. Bueno, entonces es un poco, como vos decís, vía crucis, pasar toda esta necesidad entre nosotras. Intercambian información, situación, su Vemos, estado. inclusive estamos viendo muchas veces qué actividades benéficas venir haciendo en forma grupal, si podemos hacer feria de garage incluso, para poder solventar el tratamiento, porque la verdad que el tratamiento oncológico es un tratamiento costoso, porque te cambia totalmente la vida en cuanto a la alimentación, y muchos factores, ¿verdad? Que incluyen esto, no es solamente medicamentos, se le suman muchas cosas más. Imagínate cómo vamos a venir solventando todo esto. Yo me pongo a pensar, de tantas notas que ya se hicieron, ¿qué es lo mejor que hacerle notas a las entidades comerciales de donde adquirimos los alimentos para poder hacer nuestras polladas, nuestras hamburguesadas, nuestras panchadas? A lo mejor tengamos más retorno en cuanto a las notas para que nos bajen sus precios, para poder costear. Te digo así porque ya golpeamos muchas puertas desde el año pasado y es lamentable, ¿verdad? Y sabemos también, discúlpame, sabemos que en enero el presidente promulgó la ley número 6266 de atención integral a pacientes oncológicos. Sabemos que en esa ley se tiene que conformar la Comisión Nacional Asesora para que se dé la aplicabilidad de los fondos. Mientras tanto, ¿qué? Nosotros estamos pasando por esto. Necesitamos que agilicen esa comisión y también necesitamos y pedimos que las personas que van a estar al frente de esta comisión sean profesionales, que se empoderen y que peleen por nosotras. Norma, hay una cuestión también elemental en esto que estás relatando. No se puede postergar el tratamiento. No, con el cáncer, vos al cáncer le ganás en tiempo. Esto no es una gripe, Jorge. Esto no es voy a decir, bueno, dentro de un mes o 15 días me va a llegar mi aspirina, ¿qué se puede esperar? No, al cáncer se le gana con tiempo. Y una vez, y en el tema de cuando uno empieza un tratamiento, y corregime si estoy equivocado, cuando arranca con una medicación, debe seguir con esa misma medicación. Claro, cada 21 días. No puede ir saltando, no puede ir probando, hacer experimentos con otros. No, salvo y cuando se te posterga la quimio, es cuando tus análisis, como te digo, tus plaquetas están bajas. Pero eso es aparte. Si está todo bien, cada 21 días tiene que ser tu ciclo. Caso contrario, queda inválido lo que viniste haciendo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué le dicen las autoridades? Por ejemplo, el director del Hospital Nacional de Itagua, cuando van estos 80 pacientes oncológicos, se enfrentan con esta realidad, no tienen radioterapia, el mamógrafo que no funciona, que hay medicamentos que no forman parte del cuadro básico de medicamentos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué se les dice a ustedes, Norma? Te comento, nosotras ayer se tuvo una reunión con el viceministro, con el doctor Julio Rolón. Con el ministro no llegamos todavía a tener ninguna reunión. Sí se llegaron notas a nivel directivo, es decir, del director del Hospital Nacional de Itagua al ministro, donde hasta ahora nosotros no tenemos retorno. Entonces nosotras nos juntamos ayer y fueron 2 compañeras, ¿verdad?, a esta reunión con el doctor Julio, donde me estuvieron comentando que básicamente el 18 se va a llamar a una licitación de convenios para que estas pacientes, ¿verdad?,
puedan asistir, se pueda terciarizar su tratamiento, ¿verdad? Las que son de más urgencia, y que luego se va a llamar a una licitación para que se repare la radioterapia vieja y luego otra licitación para que se compre una nueva, ¿verdad? Eso es lo que... en cuanto a los equipos de radioterapia. Eso se les planteó a ustedes en la reunión que tuvieron ayer con Julio Rolón. Julio Rolón, así mismo. Y en cuanto al medicamento, se dice que se va a hacer lo posible para que se ingrese en el cuadro básico. No nos dijeron todavía sí, ¿verdad? O sea, que eso no... ¿Pero por qué? Si ustedes requieren de ese medicamento y no forma parte del cuadro básico, ¿qué hacen? ¿Cómo? Perdón. Cuando ustedes requieren un medicamento en particular y no forma parte del cuadro básico y estamos esperando, estamos sin medicamento. Porque ¿Cómo pueden esperar eso? Te eso? comento por qué. 26 millones sale cada frasco. ¿Cuánto? 26 millones. Y cada frasco 26 millones. ¿Y cada cuánto necesitan usar ese frasco? Y 7 frascos se nos dio a la mayoría, ¿verdad?, de las pacientes, 7 frasquitos. Como te digo, esto ingresó en octubre, noviembre nomás en el hospital, para nuestro caso, esta nueva droga, ¿verdad? 26 millones. ¿Y de dónde vamos a sacar 26 millones? Ni si hago 20 polladas. Pues nunca va a juntar esa cosa, es lo que imposible. Te digo. No digo nunca, pero hay un monto altísimo. Y mira, desde noviembre que yo tengo ya indicado esta medicación y no estoy pudiendo hacer porque no voy a juntar. No voy a juntar. Estoy sin medicamento, estamos sin medicamento. No soy la única que va a utilizar este medicamento en el Hospital Nacional de Itagua. Somos más de 10 ya con esta medicación, ¿verdad? Con esta nueva medicación. Tenemos un testimonio, Norma, de Fátima Cáceres. Ella es paciente oncológica. Ella dice que el cáncer no es una enfermedad para pobres, dice ella. Debemos postergar el tratamiento por falta de medicamentos básicos. Vamos a escuchar el testimonio. Ya sabemos la situación, no estamos teniendo los insumos básicos, ¿verdad? Y también en eso entra un medicamento nuevo que se llama Perjeta, Pertuzumab. Entonces venimos, ¿verdad? Hoy vinimos acá en el Ministerio de Salud para hablar, tuvimos una entrevista con el doctor Julio Rolón. Nos dio mucha esperanza, ¿verdad? Y estamos en esto, ¿verdad? Estamos en la lucha y necesitamos que se nos escuche, ¿verdad? 26 millones cuesta. Cada frasco. Cada frasco. Yo necesito 7, la compañera también necesita 7 frascos. Cada 21 días eso se nos pone. La primera dosis 2 frascos y luego necesitamos cada 21 días. Y yo desde noviembre del año pasado yo ya tenía que aplicarme, entonces se me está atrasando mi tratamiento. Entonces yo eso es lo que le exijo, le pido, ¿verdad?, al ministerio, también por la radioterapia. Yo también necesito radioterapia y ahora no hay. Entonces porque en el privado es muy caro y nosotros somos de escasos recursos. En el hospital, por ejemplo, los doctores eso nos apoyan mucho. Nosotros no nos quejamos de su servicio. Ellos dan todo de ellos, ¿verdad? Pero ya va de sus manos a que no haya medicamentos. Ellos nos dicen que golpeemos puertas, nos vamos a fundaciones, llevamos nuestras carpetas de la fundación, no hay un retorno, no hay una respuesta, entonces estamos en la deriva. No hay una respuesta. Tampoco. Ya llevamos nuestros documentos en Santa Lucía, no hay respuesta. Bueno, ahí está el testimonio que escuchábamos de Fátima Cáceres, paciente oncológica. Está en línea el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a vos, a la persona que te acompaña de la audiencia, a las órdenes. Gracias, doctor, por atendernos. Está con nosotros Norma Costa, ella es paciente oncológica. Esta situación que ella describe, están 80 pacientes en una situación similar. Ella reciben asistencia en el Hospital Nacional de Itagua. Hablan de que están sin mamógrafo, que faltan medicamentos que no se incluyeron dentro del cuadro básico de medicamentos. ¿Qué les decimos desde el Ministerio de Salud a estas pacientes, doctor?
Bueno, en primer lugar, quiero aprovechar e informar que el acelerador lineal que actualmente tenemos se va a reparar esta semana y que vamos a reparar otro que está desarmado y que se va a comprar uno nuevo. Eso fue el tema de la radioterapia. El tema de los medicamentos, yo estuve reunido con un grupo de pacientes del Hospital Nacional y estuvimos conversando sobre un cronograma de gestiones administrativas para mejorar la atención del cáncer. Y me manifestaron en ese momento que faltaba un medicamento que es el pertuzumab, que es un biológico que nunca estuvo en la lista de medicamentos oncológicos y que en ese momento nosotros habíamos conversado y que yo me comprometí a hablar con el doctor Nelson Mitsui, que es el director nacional del cáncer, para evaluar obviamente la necesidad y a partir de esa necesidad los pedidos. Hay que tener en cuenta, Jorge, que hay una ley de atención integral al paciente con cáncer a partir de la cual se va a garantizar justamente la provisión de todos los medicamentos, y esa ley ahora está en una fase de desarrollo del decreto, de la elaboración del decreto reglamentario, que es en el ámbito del Ministerio de Salud Pública en donde se va a redactar, y esto trae a colación todo lo que tiene que ver con la provisión de servicios a los pacientes oncológicos, y eso pasa por los medicamentos, la radioterapia, la atención, la prevención, la promoción y el diagnóstico precoz. El presupuesto para el Instituto del Cáncer de este año pasó de 84.000 a 200.000 millones para la compra de medicamentos. Entonces ese es un detalle muy importante. El medicamento al que seguramente hizo referencia y es el que me mencionaron en la reunión es el pertuzumab, y vamos a dialogar con el doctor Nelson Mitsui, el director del Instituto Nacional del Cáncer, para evaluar la cantidad que se necesita y por supuesto a partir de ahí adquirir de forma constante dentro ya y agregar a la lista de medicamentos de uso oncológico. Ahora, viceministro, doctor, acá la señora Norma Costa pregunta, ¿cuándo, Norma? Sí. ¿Cuándo? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Rolón. ¿Cuándo se tendría todo esto? El doctor Nelson Mitsui acaba de llegar nuevamente y nosotros vamos a conversar con él mañana, y seguramente con su equipo, porque para pedir un medicamento, para incluir un medicamento, el equipo técnico del Instituto Nacional del Cáncer debe emitir un dictamen y solicitar a insumos estratégicos, y a partir de ahí, obviamente, el tiempo que demanda el proceso administrativo, ¿verdad? El tema del pertuzumab es una medicación que nosotros ya lo habíamos pedido hace 1 año y medio, y por los altos costos y los escasos recursos financieros en aquel entonces no daban los márgenes, ¿verdad? Nosotros ahora estamos, desde el punto de vista jurídico, obligados a cumplir, porque hay una ley de atención integral al paciente con cáncer, y nosotros lo que vamos a hacer ahora es distribuir todos esos recursos financieros destinados al cáncer para la compra de todos los medicamentos más utilizados. El pertuzumab es una medicación que actualmente tiene una alta demanda. De hecho, el Instituto de Previsión Social lo tiene, y lo que nosotros vamos a hacer es, lo antes posible, tomar la decisión de adquirir. Y yo, como viceministro y como alguien que conoce la problemática del cáncer, porque me tocó dirigir 3 años en ese hospital, sí, les puedo decir, vamos a tratar de hacer lo antes posible, porque el tema del cáncer es la celeridad. Hay demasiada burocracia y los pacientes lastimosamente peregrinan de un servicio al otro, y el tiempo en el paciente con cáncer es valiosísimo. Categórico, eso precisamente nos estaba explicando Norma Acosta acá recién. Ahora, viceministro, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Qué es lo que no se hizo bien? ¿Por qué tenemos que ver, soportar, llegar a esta instancia de que pacientes oncológicos recurran a los medios de prensa para pegar el grito al cielo ante una situación de no encontrar respuesta en los hospitales públicos, en este caso en particular en el Hospital Nacional de Itagua? ¿Por qué llegamos a esta situación, viceministro? Bueno, es importante una breve reseña histórica. En el 2015, en junio del 2015, cuando nosotros asumimos la dirección del Instituto del Cáncer, lo que se venía gastando por año en medicamentos era aproximadamente 4.000 millones. Hicimos un salto cuantitativo importante y pasamos a invertir casi 10 millones de dólares, incorporando medicamentos nuevos a la lista. Lastimosamente, la escasez de recursos financieros nos obligaba a priorizar aquellos de mayor uso y de uso más frecuente. Entonces,
dentro de ese marco, a la par, nosotros veníamos trabajando por una ley justamente que permita la protección del paciente con cáncer, que finalmente fue la que se promulgó, ¿verdad? Es decir, hace aproximadamente 3 años, un poquitito más, se viene trabajando para poder tener el escenario ideal y a partir de ahora, ya sin ningún pretexto, empezar a trabajar y terminar definitivamente el problema de los pacientes con cáncer, que es, en primer lugar, la celeridad para los resultados, es decir, desde el momento en que se diagnostica y el inicio del tratamiento pasa demasiado tiempo, porque hay un circuito que lastimosamente todavía no es un circuito bien articulado, y eso es porque de repente no hay un mamógrafo o no hay un tomógrafo, o si hay, la lista de espera es de un mes, etcétera, etcétera. O sea, no hay una buena articulación. Y además, con la mayor disponibilidad de recursos financieros, se van a ampliar también todas las ofertas de servicios que van desde la provisión de medicamentos, la compra de un acelerador lineal, la posibilidad de tener insumos quirúrgicos, es decir, porque las cirugías son muy complejas y a veces hay necesidad de comprar unos insumos que los pacientes muchas veces no están al alcance de hacerlo. Es decir, la ley de atención integral nos obliga a nosotros a responder a toda la demanda del paciente con cáncer en todo el territorio nacional, y para ello destina recursos financieros de varias fuentes, y eso nosotros es lo que vamos a aplicar este año. Yo, siendo optimista, te digo, poniendo como fecha, digamos, como de punto de partida para cambiar la historia del cáncer, cuando tengamos los 3 aceleradores funcionando, que va a ser dentro de 4 meses, porque dentro de 4 o 5 meses va a estar el nuevo acelerador. Ya en esta semana el que está instalado y en un mes el que vamos a armar, yo creo que vamos a poder responder medianamente bien a partir del mes de junio en adelante y para siempre, ¿verdad? Porque estamos esperando la reglamentación de la ley que se está elaborando en el Instituto Nacional del Cáncer, porque ellos son los responsables. Y mientras tanto, nosotros lo que vamos a hacer es agregar más medicamentos a la lista, al cuadro básico oncológico, y para ello nos hace falta esperar 4 meses. Doctor, mañana nosotros doctor, a ponernos en contacto. Sí. Doctor, a ver, Norma, ¿le querés consultar algo al viceministro? Sí, doctor Rolón, sabemos que la ley, lo que dice la ley, dice que se tiene que conformar la Comisión Nacional Asesora. ¿Y qué es lo que tanto se tiene que esperar para que esta comisión realmente ya esté conformada? Porque usted sabe que al cáncer se le gana en tiempo, ¿verdad? Y la promulgación de la ley ya lo hizo el presidente el 3 de enero. No, de hecho nosotros no vamos a esperar los 120 días. Nosotros creo que a más tardar dentro de aquí a 15 días vamos a tener todo el decreto reglamentario, y la comisión que debe integrarse, que es multisectorial, interinstitucional, de hecho puede empezar a establecer un contacto, porque finalmente, y para ser práctico, digamos, nosotros no necesitamos esperar que se redacte el decreto reglamentario para solicitar una medicación nueva. El director del Instituto Nacional del Cáncer puede hacer una consulta a su equipo técnico y en base a ese informe técnico solicitar la compra de la incorporación de medicamentos en el listado básico. Y es lo que vamos a tratar de acelerar. El tema del pertuzumab, que es un anticuerpo, vuelvo a repetir, lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Lastimosamente en ese momento no teníamos recursos, ahora hay recursos disponibles. Sí. Y se va a evaluar lo más rápido posible. Realmente el problema fundamental en todo el mundo con respecto al cáncer es la celeridad para el inicio del tratamiento, porque entre el diagnóstico y el tratamiento hay un circuito que es un peregrinar que lastimosamente hace perder tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros nos comprometemos, tenemos el escenario jurídico, tenemos recursos financieros y sobre todo tenemos la voluntad de hacer, porque los pacientes con cáncer no pueden esperar. Totalmente. Viceministro, cuando usted dice tenemos que todavía o falta o estamos aguardando la reglamentación de esta ley, ¿quién tiene que hacer? ¿En manos de quién está, digo, para ejercer algún tipo de presión? Porque estamos hablando de una situación SOS prácticamente para tener la reglamentación de esta ley que usted menciona. Sí, el Instituto Nacional del Cáncer y su equipo está trabajando. Ellos esta semana nos tienen que presentar un primer borrador y la próxima semana ya vamos a tener todo concluido.
y probablemente a más tardar aquí a 30 días, porque eso también hay que socializar con otras instituciones para ver si se puede aportar algo más. Pero vuelvo a insistir en el sentido de que para hacer las cosas que tenemos que hacer en beneficio de los pacientes con cáncer, no necesitamos esperar el decreto reglamentario. ¿Por qué? Porque nosotros ya tomamos la decisión de comprar un nuevo acelerador, ya tomamos la decisión de arreglar el acelerador que está desarmado y también, por supuesto, comprar el repuesto del que está. Y también se tomó la decisión de que este 18 de febrero se abran los sobres para el servicio de tercerización, que es un mecanismo de contingencia. El tema de agregar el pertuzumab va a pasar por un informe técnico que mañana mismo nosotros vamos a solicitar al doctor Nelson Isuig en la brevedad posible nos envíe el informe y a partir de ahí se evalúa el tema de la adquisición de ese medicamento. Por último, doctor, acá Norma tiene una consulta. A ver. Sí, doctor. Y dígame, en cuanto a los medicamentos que están dentro del cuadro básico, como tamoxifeno, doxorubicina, ciclofosfamida, que pacientes que usan, ¿verdad?, para quimioterapia, no tenemos nosotros, no contamos en el Hospital Nacional de Itagua hace meses. Las pacientes están comprando estos medicamentos para quimio. El tamoxifeno sabemos que es vía oral, se está comprando. También no estamos teniendo equipos de Volutrol. Estamos con esta necesidad en el Hospital Nacional de Itagua, doctor. Bueno, con respecto a los medicamentos, es importante entender que el Instituto Nacional del Cáncer tiene un listado básico que incluye a la población que consulta en el Hospital Nacional, en el Hospital San Pablo y en otro hospital que atiende a pacientes oncológicos. Esos medicamentos que vos mencionás, por ejemplo, el tamoxifeno, no forma parte del cuadro básico de medicamentos. Los otros dos, nosotros, por el informe que tenemos. Ahora, el tema del Volutrol habría que ver porque nosotros últimamente estamos encontrando que de repente hay en una parte y en otra parte no, y hay mecanismos, control de stock para poder recibir esos medicamentos de donde está y no se usa. Pero hay un detalle, Jorge, que quiero mencionar, que es muy importante, que nosotros en esta semana vamos a firmar la resolución de descentralización operativa. ¿Y eso qué significa? Que muchos hospitales, incluido el Hospital Nacional, va a tener esa capacidad de gerenciar localmente procesos para adquirir ciertas necesidades urgentes, ¿verdad? Y eso va a cambiar también un poco la respuesta hacia los pacientes. Con respecto a la pregunta de la paciente, a mí me gustaría que anote mi número de celular y me envíe un mensaje mañana bien temprano y revisemos en la farmacia del INCAM, porque el circuito debería ser la receta del Hospital Nacional, debería ir al Instituto Nacional del Cáncer y a partir de ahí retirar lo que se le haya indicado que sea medicamento oncológico, porque ese es el circuito que venimos utilizando desde siempre. Vamos a hacer eso, doctor, y con Norma también, para darle una solución a estos pacientes. Doctor, le agradecemos su tiempo, muy amable, buenas noches. A las órdenes, Nora. Muchas gracias, Julio Rolón, viceministro de Salud. Hacemos una breve pausa a la vuelta, seguimos hablando con Norma sobre este tema, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. En esto último que hablábamos con el viceministro Rolón, ojalá que mañana, Norma, de repente le puedas enviar un mensaje a él. Yo supongo que si hizo este compromiso públicamente va a cumplir, ¿verdad? Si bien a mí otros pacientes me contaron que en varias oportunidades le enviaron mensaje a Rolón, que le llamaron incluso y no tuvieron retorno en otros casos, ¿verdad? Yo supongo que a partir de esta charla que tuvimos, y si mañana hace ese intento, a lo mejor puedes llegar a tener un retorno. Digo, no solamente porque haya hablado acá con nosotros, pero porque hizo este compromiso público, ¿verdad? Así es, y esperamos eso, Jorge, realmente que cumpla lo que prometió. Así es. Ahora,
La DIVEM, Norma, Sí. ¿ustedes llegaron a recurrir a esta institución, Sí. que tengo entendido también que funciona para asistir a personas que están en situaciones como vos y otras 80 pacientes, de todo lo que se recauda en materia de juegos de azar, se destina una cantidad importante para el funcionamiento de esta entidad? ¿Llegaron a recurrir a la DIVEM? Sí. ¿O no? La nota, sí, nosotros llevábamos la nota de justamente este medicamento Perjeta y nos dijeron que no tienen presupuesto, porque el tema es así, cuando el ministerio no nos provee la otra entidad pública, ¿verdad? Es la DIVEM que nos tendría que proveer ese medicamento y nos dijeron que no nos van a proveer, que no tienen presupuesto y que el ministerio es el que nos tiene que proveer. Entonces nos quedamos otra vez en la nada, ¿verdad? Esa es la respuesta. Pidan al ministerio, les dicen. Sí, así es. Porque es un medicamento costoso y ellos no van a comprar porque no tienen presupuesto. No tienen presupuesto. Ese es el tema, el medicamento porque es costoso. Buen tema está Natalia, nuestra productora, para anotar esto y llamarle mañana en Radio 1 al titular, o no sé quién está hoy en la DIVEM, creo que es una mujer. Una mujer es, ahora no recuerdo el apellido, ¿verdad? Sería pero interesante para hacerle una seguimiento y directora para de la saber DIVEM. cómo funciona, ¿verdad? Sí. A lo mejor tiene una explicación un poco más convincente de que supongo yo deben tener, no quiero decir otras prioridades, ¿verdad? ¿Qué más prioridad que pacientes oncológicos cuyo tratamiento no puede esperar? Yo no sé si hay otra prioridad, pero sería bueno apuntar y mañana le hacemos el seguimiento a este tema también en la radio a propósito que hablamos de la DIVEM. Sí. Con todo esto que nos contó el viceministro, a ustedes, vos que traes la voz de las pacientes oncológicas, ¿les genera cierta tranquilidad o ya perdieron las esperanzas desde los administradores del Estado, en este caso del gobierno, para asistirle a ustedes? Y te resumo en que la esperanza no vamos a perder, ¿verdad? Vamos a darle una nueva oportunidad porque como le te estuve diciendo, Jorge, desde el año pasado que nosotros no tenemos retorno. Bueno, nosotros estamos un poco afianzadas por esta ley que se promulgó, ¿verdad? Es de aquí que nuestra ilusión empezó otra vez a crecer. Entonces, como el doctor estuvo diciendo, ¿verdad? Que van a estar cumpliendo sin estar conformando la comisión que ya se van a dar con los equipos de radioterapia, que mañana dijo que va a tener una reunión respecto a la Perjeta. Sí. Y esperamos realmente y estamos realmente creyendo que vamos a tener una respuesta favorable y es lo que esperamos todas las pacientes de cáncer de mama, ¿verdad? Porque soy, como te estoy diciendo, llevando la voz de pacientes de cáncer de mama del Hospital Nacional de Itagua. Yo valoro lo del doctor Rolón, lo del Sí. viceministro, que por lo menos da la cara, nos atiende, Sí. nos explica y por lo menos hay una intención de hacer frente a esta problemática. De hecho, con Mazzoleni me parece que es imposible hablar. Nosotros le hemos buscado en varias oportunidades, no hemos podido hablar con él. Internamente dentro del Ministerio de Salud, en realidad nos dicen que el verdadero ministro es Julio Rolón porque tiene la experiencia en la administración pública, creo que estuvo 6, 7 años en el hospital En el INCAM, el Instituto del Cáncer. El Instituto del Cáncer, se conoce, tiene esa experiencia. Ahora Mazzoleni puede ser muy buen médico, estuvo muchos años en el sector privado, yo no sé qué experiencia tiene para administrar salud pública, pero es otra cuestión. Pero yo te decía, valoro el hecho de que dé la cara Así y haga un compromiso público de dar una respuesta a todo este drama. Por Sí. último, para redondear, Norma, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ustedes recurrieron al Hospital Nacional de Itagua y no al Instituto Nacional del Cáncer? Bueno, en cuanto a la atención en el Hospital Nacional de Itagua, en cuanto a lo que son los médicos que van al frente del servicio de mastología, masto-oncología del Hospital Nacional, es realmente una atención muy buena y rápida. ¿Qué te quiero decir con eso? Porque yo no fui al INCAM, te voy a hablar de mi experiencia personal, ¿verdad? En el INCAM sabemos que tenés que ir a ficharte y a mí lo que me tocó un poco que es un lugar donde tratan diferentes tipos de cáncer. Y como lo mío era de mama, yo por eso recurrí al servicio de mastología porque es un lugar aparte, ¿verdad? Solamente de cáncer de mama, donde estamos todas las pacientes de cáncer de mama en ese servicio de mastología.
Es por eso que yo recurrí a ese lugar. Cuando, por ejemplo, vos necesitas un medicamento en particular, Sí. y te dicen en el Hospital Nacional de Itagua, ese medicamento en particular no lo tenemos, vos te podrías ir, como decía el ministro, con esa receta al INCAN y a solicitar allí. Te comento justamente eso. Al principio sí se daba eso. Nosotros teníamos que ir con nuestra receta, nos firmaba el director y llevábamos al director del INCAM. Luego, desde el año pasado, a ver un poquito, creo que entre octubre más o menos cambió esa metodología. El INCAN ya pidió que sea por planilla que la oncóloga haga su listado, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Llevaba una persona encargada de llevar esa planilla y muchas veces venía que no hay medicamentos. Entonces se nos cortó a nosotros llevar la receta en forma paciente, en forma particular, sino ya era a nivel planilla. Norma, vamos a hacer el seguimiento a este tema, como Sí. de hecho lo estamos haciendo en varios programas, no solamente a este problema en particular, sino la salud pública en general. Y vamos a llamar a la gente de la DIVER mañana en la radio, Sí. a ver qué nos dicen. Y después también vamos a recordarle, llamarle de vuelta la próxima semana al viceministro, a ver si se avanzó en Sí, se algo avanzó. y sacan de una vez por todas la reglamentación de esta ley para poder dar respuesta inmediata a ustedes. Para Porque que se apliquen los fondos ya. Porque cuando decíamos Sí. recién en el informe, Sí. el cáncer es una enfermedad que no puede esperar y no se justifica que sigamos insistiendo cada mes en octubre, con el Octubre Rosa, vemos para la foto a todas las autoridades hablando del tema, pero Sí. la realidad es esta que vos acabás de relatar y de exponer, que están en 80 pacientes en esta situación. Gracias Así por tu mismo. tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta vamos a hablar con el gerente de la CETRAPAN, uno de los gremios más importantes del sector del transporte público. ¿Por qué se incendian los buses? Se puede hablar de una situación fortuita, se puede hablar si se da un caso, pero 5 hemos registrado desde diciembre, enero y febrero. ¿Por qué pasa eso? ¿Están los pasajeros del transporte público en una absoluta indefensión? Vamos a hablar sobre este tema con César Ruiz Díaz de la CETRAPAN a la vuelta de la pausa. Bueno, en este segundo bloque en la Caja Negra vamos a hablar de lo que estábamos anunciando, buses incendiados. La nueva postal, entre comillas, acá en Asunción, ¿cuántos casos tuvimos? 4 en los últimos meses. ¿Por qué sucede esto? Preparamos un informe en relación a este tema y a la vuelta hablamos con César Ruiz Díaz de la CETRAPAN. Buses incendiados, la nueva postal de Asunción. Ver unidades del transporte público incendiarse en pleno centro de Asunción se ha convertido prácticamente en la nueva postal de la ciudad. Situaciones similares se han repetido sin que hasta el momento ninguna autoridad tome cartas en el asunto. El viernes último, otro colectivo de la línea 15 sufrió un desperfecto mecánico que casi provocó un incendio mientras estaba en circulación. Es el segundo de la misma empresa que sufre un hecho similar en poco más de una semana. El siniestro en la unidad de transporte de servicio convencional se produjo sobre las calles Estados Unidos y Teniente Fariña del centro de Asunción. La falla se registró dentro del motor y pronto una humareda alertó sobre el inminente incendio. El chofer del colectivo se vio obligado a detener la marcha y evacuar el bus. Vecinos de la zona colaboraron con el conductor e instantes después llegaron bomberos voluntarios para evitar que el siniestro pasara a mayores. Gracias al pronto auxilio de los bomberos voluntarios y los vecinos,
El incendio no pasó a mayores y ningún pasajero resultó afectado. El chofer de luz afectado declaró que tras el incendio de la semana pasada, la empresa Automotores Guaraní SRL envió a mantenimiento a todos los ómnibus. Justamente la unidad incendiada el viernes acababa de salir del taller. Se trata del segundo colectivo de la misma empresa de transporte, Automotores Guaraní Sociedad Anónima, que se incendia en poco más de una semana. El pasado 30 de enero ocurrió un hecho similar sobre Estados Unidos, Casi Rodríguez de Francia. Esta nueva postal de Asunción se registró también el 9 de enero pasado, cuando un ómnibus de servicio diferencial de la línea 27, propiedad de San Lorenzo Sociedad Anónima, se incendió en su totalidad en México, Casi Fulgencio R. Moreno. El chofer y los pasajeros pasaron momentos de desesperación y por pura suerte salieron ilesos. Los buses incendiados no solo son postales de Asunción, también en el área metropolitana se vienen repitiendo casos similares. La semana pasada, un colectivo de circulación interna de Mariano Roque Alonso fue consumido en su totalidad tras un cortocircuito. El hecho se produjo sobre la avenida Bernardino Caballero Casi Tarumá, cerca del cruce con la Ruta 3. En la ciudad de Itauguá, a unos metros después de salir de la parada, otro ómnibus de la empresa Ñandutí SRL comenzó a arder en la parte del motor, obligando al chofer a extremar recursos para paliar la situación. ¿Cuántos casos más deberán registrarse para que las autoridades del Viceministerio de Transporte intervengan y tomen medidas más allá de los anuncios rimbombantes de control? Las empresas de transporte explotan un servicio público, por ende, deben estar sometidos a rigurosas inspecciones que garanticen la calidad del servicio y, por sobre todo, la seguridad de los más de 700.000 pasajeros que se movilizan en el transporte público. Hasta que un empresario del transporte no vaya preso por exposición al peligro y pague las consecuencias, seguiremos viendo este tipo de postales en la ciudad. César Ruiz Díaz de la Cetrapan, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer compartir el programa. Esto que veíamos en este informe, estas imágenes, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué pasa esto, César? Evidentemente están fallando algunos sistemas de verificación de la parte eléctrica de los buses. Es importante entender de que cualquier tipo de siniestro del fuego hace alusión directa a instalaciones eléctricas. Y a fin de que esto no se convierta en una postal, como bien lo dijiste, es importante que las autoridades tomen las riendas de esta situación y hagan las correcciones que deben de hacer. ¿Qué es lo que quiero decir? Es totalmente irracional que los buses que circulan en Asunción y área metropolitana tengan que ir a hacer los servicios de inspección técnica vehicular en talleres licitados por la DINATRAN, que nada tienen que ver en ámbitos de competencia con nuestros buses, y tampoco el viceministerio podrá ir a sancionar a esa empresa que hizo la verificación técnica, en este caso de los ómnibus de la línea 15, porque no es ámbito de su competencia. La ley está errada en ese sentido, y si hay una ley errada, hay que rectificarla. Reitero, hoy la encargada de licitar los talleres para la inspección técnica vehicular de los buses de Asunción y área metropolitana es DINATRAN. Y para nosotros eso es altamente irracional. Yo nunca, entre paréntesis, entendí cómo funciona. O sea, sí entiendo en la práctica. Por un lado, DINATRAN para los buses, en teoría, en el interior, y por otro lado, el Viceministerio del Transporte. Yo no sé si el titular de DINATRAN responde al viceministro del Transporte, o cada uno por su lado. Son instituciones autónomas, independientes. O sea, nunca puedo entender, ¿verdad? O sea, ¿por qué no se centraliza y trabajamos solo en uno? Acá tenés, esto que estás describiendo es la realidad. No solamente eso, pongamos a comparar una institución y otra. Para el Viceministerio de Transporte, la vida útil de un ómnibus es de 10 años. Es decir, hay que renovar la flota a razón de 10% por año. Para la DINATRAN, la vida útil de los buses es de 28 años. Y ahí empieza un primer irracional, porque ¿cómo puede tener 28 años de edad un bus que en teoría recorre distancias más largas? Que van acá a Cupé, acá a La Colmena, Coronel Oviedo,
Es decir, se va extendiendo en términos de kilometraje, pero también se le aumenta la vida etaria de sus buses. Está la Municipalidad de Asunción, que permite que los buses que están bajo su ejido tengan 30 años de antigüedad. Y todo ese panorama nos conduce a trabajar todos juntos a la construcción de un Ministerio de Transporte, donde se tenga que tener un norte técnico con ingenierías de transporte para ir creando modales de transporte y realmente encontrar un mejoramiento del sistema, no hablo del servicio, del sistema de transporte público que requiere de cambios estructurales muy profundos. Yo le agregaría un elemento más. Hablas de viceministerio, 10 años, vida útil de una unidad. DINATRAN, 28. Municipalidad, pusiste el ejemplo Asunción, 30 años. Yo le agregaría jueces, medidas cautelares. Bueno, ese es otro terror, eso sí es un terrorismo de Estado. Porque ahí tenemos 30 juezas, para arriba. Tenemos una jueza, por ejemplo, altamente sinvergüenza, como la catalogo yo, la que ha otorgado una medida cautelar a la empresa Línea 18, 29 de septiembre, una empresa que ya no estaba operando y que la llamaron del cementerio a salir a transportar lo más valioso que son las vidas humanas. Empresa que debe $5 millones al Banco Nacional de Fomento, empresa que debe más de 2.000 millones de guaraníes a IPS, empresa que no tiene un número de registro patronal en el Ministerio del Trabajo, empresa que adeuda cánones, empresa que no tiene un solo bus a nombre de la sociedad, empresa que no tiene un solo ómnibus renovado con aire acondicionado, es decir, es la injerencia de un poder político como el Poder Judicial que se toma atribuciones que no le corresponde a través de este tipo de juezas, como María Julia Alonso, que es la que otorgó esta medida cautelar en términos estrictamente particulares. ¿Es una solución esto que planteó? Y podemos escuchar brevemente, poco para poner en contexto lo que declaraba la semana pasada, porque hoy lo quisimos tener acá en el programa, pues está en un viaje por el exterior al viceministro del Transporte, Pedro Britos. Esto fue lo que dijo cuando se le consultó a él. ¿Por qué y qué se hace desde la institución a su cargo en relación a esto que nosotros presentamos como una nueva postal de Asunción? A ver. Comentarles de que vamos a iniciar el sumario correspondiente. Estamos ahora justamente recabando ya todos los últimos datos en relación a los datos del bus y sobre todas las cosas algo que vamos a tomar una intervención fuerte, que son los talleres que realizan las inspección técnica vehicular, porque realmente nos llama la atención, o no realizan su trabajo de manera que yo creo que, o también me hace presumir de que realmente ni siquiera lo realizan las inspecciones, ¿verdad? Porque no puede ser de que tengamos estos tipos de perfectos y realmente estos talleres estén emitiendo dictámenes favorables como si fuera que estén en condiciones de poder circular. Las inspecciones técnicas nos sirven para nosotros, para saber de que el bus está en condiciones y también para el usuario de que darle esa seguridad de que se sube en un colectivo que está en condiciones de poder transitar, ¿verdad? Gracias a Dios no hubo ninguna víctima que lamentar. Gracias a Dios no hubo ninguna víctima que lamentar. Entiendo que el chofer actuó de manera inmediata, pero vamos a tomar intervención porque nos llama la atención y como decía, a mí me hace presumir de que lo realizan de muy mala manera, o creo que lo segundo es que ni siquiera realizan y que están pidiendo solamente papeles de habilitaciones de condiciones que realmente no coinciden con lo que vimos el día de ayer. Por eso es que vamos a tomar esa intervención y estamos identificando cuál es el taller que realizó específicamente esto, y nos da también la posibilidad de que nosotros podamos tomar también algunas acciones, algunas medidas de si es que coincide con el mismo taller del hecho que también tuvimos en el mes de diciembre. Yo creo que tenemos que optar por esa cancelación de no permitir más de que ese taller siga haciendo otro tipo de falseamiento de datos, porque realmente una inspección técnica es algo sumamente importante, ¿verdad? Sumamente importante, un documento vinculante
para nosotros como institución y sobre todas las cosas de darle seguridad al usuario que se sube en el colectivo. César Ruiz Díaz, entiendo la pretensión que tiene el viceministro Pedro Britos, pero ¿qué entendés que estás en este rubro? ¿Tiene atribuciones para el viceministerio del Transporte para intervenir estos talleres encargados de hacer las verificaciones? Ahí se tocaron dos puntos. Lo primero, él habla de un sumario administrativo a la empresa afectada, que es correctísima, es una atribución del Viceministerio de Transporte. ¿Para con la empresa? Para con la empresa siniestrada. Es decir, ¿qué es el sumario administrativo? Es el acto jurídico por el cual se hace una investigación de lo sucedido a fin de determinar la inocencia o culpabilidad de la empresa siniestrada. Pero eso es retardatario, eso es tarde. Acá lo que tenemos que hacer son acciones preventivas. Lo que tenemos que empezar a controlar, bajo qué régimen, bajo qué condiciones y bajo qué aditamentos fueron otorgadas las licitaciones a los distintos talleres por parte de la DINATRAN. El segundo punto que menciona el señor viceministro, que es plausible y aplaudible por sobre todas las cosas, porque denota una preocupación de la autoridad de control, es el hecho de, como él dice, vamos a caerles a los talleres. Lastimosamente está fuera del ámbito de su competencia, porque, repito, estos talleres gozan de una licitación que las convocó, los llamó DINATRAN, que nada tiene que ver en la explotación del transporte público de Asunción y su área metropolitana. Le corresponde. Es inentendible. Es inentendible, por eso hablé de la irracionalidad, por eso hablé de la necesidad de la creación de un Ministerio de Transporte que tenga que manejar el transporte terrestre, aéreo, fluvial, un norte a seguir en materia de transporte, porque como bien lo dije, en un solo ejemplo, en la credibilidad de la flota etaria, es decir, en cuánto creo yo que tiene que ser la vida útil de un ómnibus, en 3 estamentos tenemos 3 pensamientos diferentes, y eso es irracional. Cuando una empresa que forma parte de la CETRAPAM lleva su unidad a un taller para la verificación, ¿ustedes tienen que pagar por cada unidad o cómo es? Sí, se paga por cada unidad. Y nosotros siempre recomendamos a los asociados elegir el mejor taller. Eso no quiere decir que todos nos hagan caso. Cuando el viceministro dice, podemos estar en situaciones en que emiten solamente papeles, ¿se puede hablar de un contubernio entre la empresa verificadora y los empresarios del transporte? Te hablo que pueden existir inclusive, ¿cómo es que le llaman? Inspecciones delivery. Y con eso creo que contesto tu pregunta. Existen. Yo no creo en las brujas, pero de que las hay. Existen. Inspecciones delivery, ni siquiera el vehículo va al taller. Ni siquiera es necesario. Va un mecánico y hace una verificación. Ese es un acto que se da especialmente con los vehículos que están operando hoy con medidas cautelares también. Porque esto tiene un costo. Y hagamos el siguiente ejercicio. El taller de inspección técnica vehicular tiene que convertirse en la auditoría del sistema de taller de una empresa de transporte. El empresario invierte X guaraníes para poner el vehículo en condiciones para poder partir hacia el taller que lo va a verificar. Entonces, si ahí sufre algún desperfecto o se detecta alguna falencia, evidentemente sirve como un contralor a la fase mecánica de su empresa. Porque imagínense, estamos hablando de buses que tienen un alto costo, que transportan lo más valioso que son vidas humanas. Entonces lo recomendable, obviamente, al transitar 350 kilómetros por día en Asunción y área metropolitana, requieren de un riguroso control. No, te pregunto con absoluta sinceridad, ¿no es una forma de esquivar la responsabilidad de los empresarios del transporte transfiriendo esto que vemos, estos buses incendiados, a los talleres que hacen la verificación? No, porque para ese menester fueron creados los talleres. Los buses son comprados, tienen su desgaste típico, natural, como tiene un desgaste un automóvil, y a ese menester se crea la inspección técnica vehicular
cuya periodicidad está en directa relación a la cantidad de años que tiene ese vehículo. Entonces, es como cuando vas al médico. O sea, ¿para qué existiría el médico? El médico me da el diagnóstico de qué enfermedad tengo y cuál es el remedio que tengo que tomar para tratar de curarme o mantenerme con vida. Lo mismo un ómnibus. En la inspección técnica vehicular es verificada y le tienen que diagnosticar si las suspensiones están en forma, si las cubiertas están en forma, si la dirección está en forma. Es decir, el accionar integral del ómnibus o del bus, si está en condiciones o no de operar un sistema metropolitano de transporte. El ejemplo del médico, no lo voy a mandar al frente a mi médico, pero convengamos que se dan consultas por WhatsApp. Sí. Le describo el aparente cuadro que uno tiene y le envía por WhatsApp y te tira la receta. Todos lo hemos hecho, pero es un acto irracional. Y lo mismo pasa con ustedes y los talleres. Es un acto irracional como eso. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, me gustaría que nos respondas, César Ruiz Díaz. ¿Se puede hablar hoy, pleno siglo XXI, con los equipos que se tienen para hacer las verificaciones en materia mecánica en los talleres? Porque le llegué a escuchar a un abogado de una de las empresas del transporte decir, puede ser una cuestión fortuita. Respondo a la vuelta a la pausa. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra hablando de este tema de los buses incendiados, no solamente en Asunción, porque tuvimos la semana pasada 2 casos, uno en Itagua, otro en Mariano Roque Alonso. En esta empresa, Automotores Guaraní SRL, es línea 15. Es línea 15. ¿Está en la CETRAPAM? Está en la CETRAPAM. Ellos, uno de los choferes, el que tuvo la semana pasada ahí frente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que entre paréntesis salieron los funcionarios a ayudar a apagar el fuego, el incendio. El chofer relató esta unidad que se incendió esa mañana, creo que al filo del mediodía, ese chofer lo retiró del taller. ¿Cómo podemos hablar de una cuestión fortuita, César? Dentro del espectro de probabilidades todo cabe. Puede ser un hecho fortuito, pero llama mucho la atención el hecho de que el bus que se retiró del taller, donde en teoría no fue a reposar sino a ser verificado, tenga que tener ese tipo de incidentes. Insisto, acá hay que tomar el toro por las astas, hay que intervenir a la DINATRAN. El Poder Ejecutivo tiene la obligación hoy de intervenir DINATRAN porque esta es una prueba más de su irracionalidad. Se tienen que intervenir los talleres porque se están jugando con estas cuestiones. Y no lo digo yo, lo dice el sistema, lo dice lo que la gente ve por las calles, cuánta gente habla de buses chatarra. Entonces, queremos hacer bien las cosas, hagámoslas bien. Creemos un Ministerio de Transporte, que se intervenga la DINATRAN o que de la DINATRAN absorba el Viceministerio de Transporte. No sabemos cuál va a ser el final. No somos fanáticos por ninguna de las dos instituciones, pero queremos una que funcione verdaderamente y que pueda hacer sostenible este proceso de renovación que lleva invertido ya unos 70 millones de dólares del sector privado. Esto con madera, ojalá no suceda nunca. ¿Usted te imaginas, César, si llegamos a tener un caso, una víctima, que un chofer no se percate, porque en los casos que hemos escuchado que el chofer vio que salía humo, supongamos que no se percate, es un problema de la pastilla de freno, que es muy vulnerable, muy sensible, hasta una colilla de cigarrillo, me estaba explicando el otro día un mecánico, cuando tenés la pastilla de freno gastada, por eso a veces por la calle uno huele, siente lo ha quemado, me dicen, esa es la pastilla de freno. Imagínate si llega a haber una víctima, las responsabilidades, ¿en quién va a caer? O sea, directamente sobre el empresario del transporte. Y las responsabilidades son personales y no se delegan ni se transfieren. En eso la ley es estrictamente clara, ¿verdad? Pero digo yo, cuando vos decís, y anoté acá, debemos tomar el toro por las astas, hacer correcciones, crear el Ministerio del Transporte, no puede haber un divorcio por un lado DINATRAN, por otro lado el Viceministerio del Transporte, quien llama a la licitación para estos talleres que tienen que hacer la verificación, la hace DINATRAN, no el Viceministerio.
¿Cuánto tiempo nos puede llevar esto? No lleva mucho, no lleva mucho. Es derogar el artículo que maneja. Voy a ser más claro. Yo represento al sector empresarial de Asunción y área metropolitana vía Cetrapam, que tiene unos 1.500 buses en operación, que son el 82% del sistema metropolitano de transporte. El sistema manejado por Dinatran es uno de los más perversos, porque tienen un consejo. Hay un presidente nombrado por el Poder Ejecutivo, pero el que maneja las relaciones es un consejo, donde los empresarios son mayoría. Y todas las resoluciones son favorables a los empresarios. Y lo digo con conocimiento de causa. Entonces, nunca esa institución va a salir a precautelar los intereses generales, que son los intereses de los pasajeros. Acá el gobierno nacional tiene que tomar al transporte público, pero pararse enfrente y establecer el delineamiento técnico y político que se tiene que tener para mejorar el transporte público de pasajeros. Si va a haber inversión, si va a continuar esta inversión, si vamos a seguir con la renovación de los buses, entonces necesitamos garantías jurídicas para tal efecto. O vamos a dividirnos nada más en una pelea Dinatran, Viceministerio de Transporte con criterios diferentes. Y vuelvo a repetir, hoy Dinatran es manejado por el Consejo y en el Consejo es mayoría el sector empresarial. Entonces los resultados acá tenemos a la vista. Están más metidos en licitaciones de talleres que en solucionar la calidad del servicio de los vehículos que vienen del interior de la República, por ejemplo. Yo siempre digo, ¿por qué nosotros inventar la rueda, la pólvora? ¿Cómo funcionan en otros países, acá en la región nomás, que tenían un pésimo servicio de transporte público, pegaron el salto? No sé si me equivoco, Perú creo que también tenía uno de los peores. ¿Nosotros cómo estamos a nivel regional materia, haciendo una comparación, materia de servicio de transporte público? Creo que estamos medio... No somos los últimos. Bolivia tiene un sistema mucho peor o más deficiente que el nuestro, pero eso es en términos de niveles de prestación. En la calidad del servicio del transporte público en Asunción y área metropolitana tuvo un salto cualitativo muy importante con la compra de más de 850 buses del año. Eso sí representa un salto cualitativo, pero no es la solución a la problemática del transporte, es solo un paso. La solución viene para que esa reforma que se hizo, esa inversión hecha en buses 0 kilómetros se mantenga sostenible, sea sustentable en el paso del tiempo. Y para eso hoy nuestra ciudad ha llegado ya al momento donde necesitamos otros modales de transporte. Necesitamos el tren de cercanías, en un futuro tenemos que empezar a pensar en servicios de trenes y un poquito más adelante en el tema de subte. Y la gente me dice, sí, pero es muy caro, pero es lo único que hoy nos va a sacar de ese atraso. Y como muestra basta un botón, el mejor sistema de transporte público del mundo es el de Francia. ¿Y sabes por qué? Porque tiene 800 kilómetros que va bajo tierra. Entonces la gente anda mucho más relajada en la superficie. Eso nos da una película de qué es lo que tenemos que hacer en materia de transporte. Pero mientras tengamos esta diversificación de criterios y de pensamientos como Dinatran, Viceministerio de Transporte y también las municipalidades, porque no te olvides que ahí hablamos de autonomía municipal de todos los municipios, entonces urge la creación de un Ministerio de Transporte. Y fíjate, Jorge, perdón por la interrupción, fíjate, somos el único país que no tiene un Ministerio de Transporte. Claro, eso iba. Te preguntaba que cuando se tiene que tomar el toro por las astas y hacer estas correcciones, me decís, nos lleva mucho tiempo. Claro, pero ahí me obligaba a preguntarte, es cierto, nos lleva mucho tiempo, pero el billetaje electrónico es del 2012 que estamos hablando, con una ley aprobada, y que estamos con el tema de la homologación, que empresas que vienen, que no van, que hace cuánto que estamos, que todo gobierno, creo desde el 2012, ya, yo me acuerdo cuántas veces hemos hablado en la radio, me decías, ahora en noviembre, ahora en diciembre, ahora estamos 2019. Sí. La verdad del billetaje electrónico es que ella nació, o esa idea de implementación nació en junio del año 2014. Pero atención a esta cronología. Esa ley, la 5.230, recién fue
ordenada y reglamentada en junio del año 2017 por un decreto. Se perdieron 3 años, que la gente trató de culpar al sector privado, pero nosotros no hacemos ni las leyes ni los decretos. Entonces, a partir de junio del 2017 recién se tuvieron con criterios ciertos los datos de operación, de seguridad y de inversión que deberían de tener las empresas prestadoras del servicio a fin de presentar su proyecto y tentar ser homologadas en el sistema. Es muy importante recordar de que el sistema de billetaje electrónico es una iniciativa privada, no es una concesión, no es una licitación, no es una aplicación pública privada al arbitrio de la ley 5112, es un contrato privado entre particulares, es decir, es un negocio privado, reglamentado y sometido, por supuesto, a los renglones del control del Estado, con un ente de aplicación que en este caso es el Viceministerio de Transporte. Hemos solicitado de que se acelere el proceso, porque esto llevó para nosotros una inversión varias veces millonaria. De los 8 millones de dólares previstos, están invertidos 3 millones, y vos sabés que para los bancos no hay excusas. Entonces, procedimos a ajustar algunos detalles solicitándole al gobierno que convoque al Consejo de Tarifa al Consejo de Billetaje Electrónico el 28 de diciembre del 2018, conforma a ese consejo, y hace 15 días se hizo la reunión por la cual se homologó la fase 3, la 4 y se autorizó el inicio de la 5. Este viernes tenemos una reunión en donde se llevará adelante dentro del Viceministerio de Transporte, donde se calendarizará la instalación de los buses, es decir, cuál es el planteamiento que tiene la empresa que está pugnando ser prestadora de servicio para colocar los servicios de hardware a bordo de los buses, porque el software ya está totalmente preparado. Para ir redondeando, porcentaje de pasajeros que utilizan el servicio, el transporte público del gremio CETRAPAN que ustedes controlan, ¿eso ha aumentado o bajó? ¿Se disminuido? Mantiene? La cantidad de usuarios disminuyó. La cantidad de usuarios disminuyó como una consecuencia de que también es entendible. Yo siempre soy del criterio de que para ganar más usuarios hay que prestigiar al transporte público, para desmotivar el uso del vehículo privado. ¿Cómo se hace eso? Dignificando el viajar cotidiano de la gente. Para dignificar el viajar cotidiano de la gente se deben de tener reglas claras de operación y garantías jurídicas, que no existen en nuestro sistema porque uno sale a operar y al día siguiente se encuentra con una empresa con medida cautelar, operando en tu mismo itinerario. Entonces son los elementos que hay que ajustar para que la gente se desmotive en el uso del vehículo privado, y por supuesto el sector privado va a hacer el ejercicio de la inversión necesaria a fin de dotar a la comunidad de vehículos dignos para el transporte. Yo pongo un ejemplo ahora que me tocó este fin de semana, estuve por Piribebuy, la empresa Piribebuy que desapareció, agarró el itinerario Cacupeña, la empresa Cacupeña. Entonces me decían los vecinos de Piribebuy, eso les obligó a hacer un préstamo, una inversión y a comprarse el autito de Quique, el autito Chilere. Coincide entonces. Vos en todas las casas vos ves un autito nuevo sin chapa, están porque ahora la empresa esta dejó de operar. Entonces yo digo, cuando estamos ahora en esta discusión del viaducto frente al Botánico, se tienen que echar casi 200 árboles, los vecinos que se oponen, necesitamos un viaducto para que sea vía rápida, avenida Ñuguazú, Costanera, etcétera, etcétera. Se pueden hacer todas las inversiones, podemos tener todos los préstamos, los bonos soberanos, podemos construir todas las autopistas que queramos, pero si no mejoramos el servicio del transporte público no va a servir para nada. Y eso se ve, eso hace falta salir nomás acá y uno se percata de eso. Mejoramos el servicio del transporte público. Yo dejo mi auto en casa, César. Es lo que acabo de decir, prestigiar al transporte público para desmotivar el uso del privado. A eso se tiene que apuntar, pero para llegar a ese puerto necesitamos de un Ministerio de Transporte rígido, inflexible, manejado por ingenieros de transporte, no por criterios políticos, y garantías jurídicas para el ejercicio de la inversión. Eso es muy importante. Y cerrando, a juzgar por lo que decís, mientras no hagamos estas correcciones que mencionaste,
hasta que no tengamos un ministerio del transporte que unifique todo, tren de cercanía, proyecto, no sé si va a venir alguna vez, porque VIMS creo que fue a Bolivia, se entusiasmó con un teleférico que dio, unificar todo, vamos lastimosamente seguir teniendo quizás estas imágenes de los buses incendiados, porque hablamos, y el propio viceministro del Transporte vos lo está confirmando, de que se habla de una responsabilidad de las empresas encargadas de hacer la verificación, entiéndase, los talleres habilitados. Desde mi punto de vista, categórico, definitivo y determinante. Hasta tanto no tengamos un Ministerio de Transporte inflexible, manejado con personas idóneas o por personas idóneas, conocedoras de las ingenierías del transporte público, esto se va a resumir meramente a seguir cambiando más vehículos viejos por vehículos con aire acondicionado. ¿Percibís en este gobierno una intención de darle un corte definitivo, de apuntar a la creación de este Ministerio del Transporte? Percibo y lo digo porque hemos tenido contacto con autoridades donde inclusive, puedo anticipar, hay un proyecto de ley presentado que para mayo tiene que ser analizado por quienes corresponda. Fue elaborado en función a la participación de todos los sectores involucrados. Entonces está puesto a consideración de la Cámara de Senadores, de Diputados, para que ellos puedan elucubrar y bajo su mejor parecer y predisposición convertirla en un proyecto de ley, en una ley. Una ley que crea el Ministerio del Transporte. O sea, ya está encaminado. Está encaminado y ellos también entendieron de que es necesario para poder mejorar este sistema de transporte público. César Luis Díaz, gracias por su tiempo, muy amable. Un placer, que esté muy bien. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.